SHJ Radio, en la voz del Evangelio en la red. Viernes 13 de abril 2018, viernes segundo de Pascua. Texto del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Reflexión del reverendo Lucia Pou Sabater, Granada, España. Hoy leemos el Evangelio de la multiplicación de los panes. Tomó entonces Jesús los panes, y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces. Todo lo que quisieron. El agobio de los apóstoles ante tanta gente hambrienta nos hace pensar en una multitud actual, no hambrienta, sino peor aún, alejada de Dios, con una anorexia espiritual que impide participar de la Pascua y conocer a Jesús. No sabemos cómo llegar a tanta gente. Aletea en la lectura de hoy un mensaje de esperanza. No importa la falta de medios, sino los recursos sobrenaturales. No seamos realistas, sino confiados en Dios. Así, cuando Jesús pregunta a Felipe dónde podían comprar pan para todos, en realidad se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. El Señor espera que confiemos en Él. Al contemplar esos signos de los tiempos, no queremos pasividad, pereza, languidez por falta de lucha, sino esperanza. El Señor, para hacer el milagro, quiere la dedicación de los apóstoles y la generosidad del joven que entrega unos panes y peces. Jesús aumenta nuestra fe, obediencia y audacia, aunque no veamos enseguida el fruto del trabajo, como el campesino no ve despuntar el tallo después de la siembra. Fe, pues, sin permitir que nos domine el desaliento, sin pararnos en cálculos meramente humanos. Para superar los obstáculos hay que empezar trabajando, metiéndonos de lleno en la tarea, de manera que el mismo esfuerzo nos lleve a abrir nuevas veredas, que aparecerán de modo insospechado. No esperemos el momento ideal para poner lo que está de nuestra parte. Cuanto antes, pues Jesús nos espera para hacer el milagro. Las dificultades que presenta el panorama mundial en este comienzo del nuevo milenio nos inducen a pensar que solo una intervención de lo alto puede hacer esperar un futuro menos oscuro, escribió San Juan Pablo II. Acompañemos, pues, con el rosario a la Virgen, pues su intercesión se ha hecho notar en tantos momentos delicados por los que ha surcado la historia de la humanidad.